Enigmas con Indira Navarro. Descubriendo la verdad. Una agenda de reformas avanza en la nación y una de ellas ha generado incertidumbre y encendido los debates. Hablamos de la reforma fiscal que ha sido anunciada por el presidente dominicano Luis Abinader. Pero ¿es realmente necesaria o sería un duro golpe para la población? Aquí, en la Casa del Gobierno Dominicano, se tejen los hilos en la elaboración de una reforma fiscal. La reforma fiscal no solamente incorpora el tema de los impuestos, es decir, de la búsqueda de ingresos por parte del Estado dominicano, sino también ve el lado del gasto, cómo el gobierno gasta. Por lo tanto, es mucho más integral, mucho más completa. ¿Qué debería de contemplar esta nueva reforma fiscal? Yo pienso, Indira, que la reforma fiscal que se vaya a perfilar en esta ocasión debe ser una reforma fiscal, en primer lugar, que sea integral, como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, que tenga un componente progresivo. Significa que básicamente los que más tienen, más paguen. Y los que tienen que pagar un poquito más que otros son los que tienen un poquito más que los que tienen bastante menos. No sé si yo me explico. Yo creo que ahí es muy importante que haya medidas para que el ciudadano de a pie sienta que esta vez también el que más tiene está haciendo un esfuerzo adicional. ¿Quiénes serían los más beneficiados? Sectores de bajos ingresos se van a beneficiar, porque, y además los pequeños contribuyentes. Nosotros estamos apostando a una ampliación de la base tributaria en la República Dominicana. Eso significa que el Estado va a tener las recaudaciones suficientes y estamos estimando que esa propuesta el Estado puede recoger entre 250.000 millones de pesos y 300.000 millones, de tal forma que eso incrementaría la presión tributaria básicamente en 4 puntos porcentuales o 3.5 porcentuales y pasaría de un 14 a un 17.5 o a un 18. Y eso cerraría un tanto el déficit financiero del sector público, en este caso del gobierno central. Y el Estado tendría los recursos suficientes para mejorar entonces los servicios públicos. Porque, ¿qué nosotros planteamos? Que la madre de todas las reformas es la reforma fiscal. Si tú quieres hacer una reforma a la seguridad social, y por ponerte un ejemplo, en el sector salud o en el componente de salud, tú tienes que incrementar la atención primaria, pero ¿tiene el Estado Dominicano los recursos para ampliar la atención primaria, cuando el mismo presidente de la República dijo que eso se requiere más de 20.000 millones de pesos? No lo tiene. Por lo tanto, tú tienes que dotar al Estado de los recursos suficientes precisamente para que eso le posibilite hacer más un gasto de inversión mayor. La clase media se queja que por años ha sido la clase más sacrificada. ¿Cómo le iría con esta reforma a la clase media? Sí, generalmente la clase media termina siendo el jamón o el queso del sándwich, ¿no? No es suficientemente pobre para recibir una serie de ayudas y no es suficientemente rica para entonces estar protegida de todas las cosas. Ahí está claro que creo que la clase media lo que le duele es tener que pagar 2 veces una serie de cosas. Te obliga entonces a pagar colegio privado, a pagar salud privada, a pagar vigilancia privada, tener planta eléctrica. Entonces eso como un doble gasto. De ahí que es absolutamente fundamental de que las soluciones, los problemas colectivos de la sociedad necesitan soluciones colectivas. Hay clases privilegiadas que son intocables. ¿Cuáles son de esos intocables que ahora la reforma debería de tocar? Yo creo que tiene que ser la misma, lo más equitativa posible y lo más generalitario posible. Por ejemplo,
En el año 1972, cuando el presidente Nixon eliminó el patrón oro en la economía norteamericana, aplicó el 10% de impuestos internos, el 10% de impuestos arancelarios. Entonces, mientras más simplificado sea, mientras afecte o ataque o estimule por igual a todos los sectores, así tendremos mucho más resultados. Entonces, indudablemente, debemos propiciar por un sistema económico lo que sea lo más equitativo posible a la raz, que todos se midan por la misma vara, y eso sería lo ideal para estimular el crecimiento económico y mejor distribuir ese crecimiento económico. ¿Cuáles son esas exenciones que usted cree que deberían ya cambiarse? Sencillamente las que ya no cumplen con su propósito. ¿Cómo cuáles? Para la generación eléctrica, en la compra del gasoil, porque es el gasoil que se está usando, o el fuel que se está usando. Si ya esas empresas ya ni siquiera están generando con fuel o con gasoil, ya no hace falta dar esas exenciones. Lo que pasa es que siempre hacemos nuestras trampitas y prolongamos y hacemos un rediseño. Me parece que se debe ser riguroso en todos los sectores y sobre todo adoptar la filosofía. Como por ejemplo, sector turismo. Sector turismo, tenemos Fulfurar en Central Romana, hay algunas industrias en las zonas fronterizas que ya agotaron su plazo. Las exenciones son 350.000, son ITEVIS para personas, y eso incluye no solamente el salario 13, incluye también los alimentos, incluye también los medicamentos. Ojo con eso. Eso es altamente peligroso. Casi el 50% de las exenciones. Ahora, hay otras exenciones, por ejemplo, tú dices, sector zonas francas, perfectamente. Es el sector que más exenciones tiene. Pero yo no sé si el gobierno la va a tocar. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de las zonas francas, si tú le quitas las exenciones a las zonas francas, en algunos casos, bueno, pueden ir y decir, yo me voy para Costa Rica, o yo me voy para Honduras, porque es un sector que depende mucho de incentivos. ¿Quiénes son los que más evaden? Generalmente aquí hay dos tipos de impuestos que son lo que mayor proporción de, en este caso, de evasión y elusión hay. Pero el principal es el impuesto sobre la renta, no solamente a personas físicas, sino también a personas jurídicas. Y esa evasión ronda el 62%. Es decir, que aquí hay un problema, básicamente, que se concentra mucho en los grandes contribuyentes. Y eso yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa en la discusión de una reforma fiscal. Pero también hay otro elemento que caracteriza al sistema tributario en la República Dominicana, es la informalidad tributaria. Hay una cantidad de informales en la República Dominicana que porque están fuera del sistema no tributan, no hacen tributación directa. Se estima que hoy en día, en el caso del ITEVIS, la evasión debe andar entre un 40 y un 45%. Tú no puedes plantear una reforma importante que no contemple como recursos adicionales la reducción de esta evasión. Porque si no, tú dices, bueno, mira, yo tengo que subir las tasas, eso va a ser odioso, va a afectar la economía, va a ser un premio para el evasor, porque entonces su margen va a ser más amplio. Entonces tiene que haber una combinación de cosas. Y en el caso del ITEVIS, yo creo que hay espacio, si bien para generalizar. ¿Cuáles serían los productos que podrían verse gravados con esta reforma fiscal? Mira, es interesante. Se dice, en base a los números, tú tomas la canasta de bienes y servicios del Banco Central, que sirve para calcular la inflación. Ahí tú tienes como 350, 400 líneas entre bienes y servicios. El 55% del valor de esta canasta está exento de ITEVIS. Entonces, obviamente, entonces vamos a cobrar ITEVIS a eso. Es muy fácil decirlo, es un poquito más complicado hacerlo,
es legítimo pensar que hay una serie de bienes que no deben estar pagando ITEVIS. Eso es lo que pasa en todos los países bien desarrollados en su parte fiscal. ¿Cuáles no deberían de pagar ITEVIS? No, yo creo que los alimentos básicos. Yo creo que hay una canasta muy básica que no debería de, y ver si hay algunos productos de higiene eventualmente, pero hacer una pequeña canasta, porque de nuevo, mire, tú no corriges las desigualdades a través de tasas del ITEVIS. Tú corriges desigualdades haciendo mejor inversión pública, mejor gasto público. Eso no hay duda de eso. ¿Cuáles impuestos usted eliminaría y cuáles pondría? Bueno, primero yo creo que se deberían eliminar todo lo que sus recaudaciones no produzcan sus costos, porque aquí hay impuestos que cobrarlo cuesta más que lo que van a recaudar. Segundo, yo propiciaría una simplificación de trámites. Aquí, sobre todo, las pequeñas empresas que tienen, bueno, en general, aquí hay que acudir a los impuestos internos para pagar impuestos, anticipos, para pagar el ITEVIS, para pagar la retención salarial a los trabajadores. Yo creo que hay que simplificar el sistema y tratar de que las tasas se puedan bajar a un nivel que sea incluso fácil de cobrar por los establecimientos comerciales a los contribuyentes y por las agencias tributarias a los establecimientos. Y eso, ahí entra de nuevo la generalización, o sea, si todos pagan, los alimentos hay que revisarlo porque también hay mucha politiquería en él. ¿Esto implicaría desaparición de algunas instituciones, un poco austeridad? Sí, perfecto, o sea, efectivamente tiene que ser una combinación de dos cosas. Yo creo que la gente va a aceptar, puede aceptar más fácilmente y menor cantidad de gasto donde hay gasto duplicado, donde hay una serie probablemente de agencias que se crearon algún día y que después se volvió a crear otra, ya estas ya cumplieron con su misión y todavía están ahí, o a veces están 3, 4, 5, 10 instituciones prácticamente con la misma agenda. Lo ideal sería un poco reducir el tamaño del Estado. Hay muchas instituciones que duplican la que hacen otras y eso entorpece el crecimiento económico. ¿Cuántas instituciones de transporte? ¿Cuántas de instituciones relacionadas con el medio ambiente? Y así sucesivamente. Yo creo que ojalá podamos lograr una reforma del Estado, porque fíjate este ingrediente. La reforma fiscal debe recoger un conjunto de reformas previas para que sea una reforma fiscal adecuada, un conjunto de reformas previas o arrastrar un conjunto de reformas consecuentes para que se logre el objetivo deseado. Y parte de esa reforma es la reforma del Estado, la reforma de la seguridad social, por ejemplo, el combate al tráfico de ilegalidades, porque aquí hay muchas actividades. ¿Qué pasó con la reforma de hace 12 años? ¿Surtió su efecto? Yo creo que no. En primer lugar, no la considero una reforma, lo considero como lo que le llaman popularmente un parche fiscal. Cuando las reformas fiscales se hacen únicamente para equilibrar el presupuesto, o sea, con un criterio, como se dice, fiscalista, no para promover el crecimiento económico o para promover una mejor distribución del crecimiento económico y mejorar las condiciones sociales de vida. ¿Cuál ha sido el error de los gobiernos del pasado cuando han implementado esos parches, como usted dice? Creyendo que con las nuevas reformas van a obtener ingresos abundantes y en consecuencia no controlan el gasto y el gasto tiende a ser expansivo. ¿Y por qué ahora podría ser la diferencia? Bueno, yo entiendo que hay una conciencia mayor, una experiencia mayor de esas experiencias pasadas. Están dadas las condiciones no solamente económicas, sino políticas para hacer una reforma fiscal de largo alcance. Y digo que están dadas las condiciones económicas porque tú no puedes hacer una reforma en un tiempo donde hay crisis. Y ya la economía este año
tiene un signo importante de recuperación. Posiblemente las proyecciones que hay es que la economía termine con un crecimiento básicamente entre un 5 y 5.1. Y están dadas las condiciones políticas porque el partido que ganó, el partido de gobierno, tiene todos los poderes del Estado. Entonces ahí no hay ningún tipo de excusa. Cuando hablan de reformas siempre es impopular para los políticos. Tú sabes que generalmente las reformas sacan a la misma gente y al mismo Estado de su zona de confort. Pero en el caso de los políticos es porque las reformas tienen un costo político y tienen beneficios políticos. Los costos políticos son en el corto plazo y los beneficios políticos se dan en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué muchos gobiernos no han querido hacer reformas? Bueno, porque generalmente el partido que hace la reforma cosecha los costos políticos, pero no cosecha los beneficios políticos porque los beneficios son de mediano y largo plazo. Por eso es, Indira, que la reforma hay que hacerla ahora, si es que el gobierno actual quiere recoger frutos y beneficios políticos. ¿Cuándo se verían los resultados de una reforma fiscal antes del 2025? No, yo pienso que si se comienza desde ahora y parte del 2025, en el 2027, básicamente se pueden ver importantes frutos. Y la reforma, vuelvo y reitero, tiene que tener una especie de alivio para los sectores de clase media y sectores de bajos ingresos, para que sea una reforma que pueda ser vendida, para que sea una reforma que pueda incluso generar cierta legitimidad ante la sociedad dominicana, para que la población dominicana no sienta que aquí se hacen reformas para perjudicarlo, porque al final, cuando nosotros decimos que es necesaria hacer una reforma, es porque aquí hay una deuda social acumulada que yo creo que no aguanta más. ¿Usted cree que al final este tema de reforma fiscal podría ser politizado? Espero que no, porque por eso te digo, mira, yo no le tengo miedo a la reforma. Mi temor es que no logremos hacer una reforma tan amplia como sea necesaria. Y ahí, mira, el cálculo del político tiene que ser, mira, hoy estoy en la oposición, mañana quizás no. Es lo que te muestra, por dicha, la historia de la República Dominicana de los pasados 30 años. Yo creo que si aplicamos correctamente las reformas en todas esas materias que hemos hablado, podemos duplicar el tamaño de la economía dominicana en menos de 10 años. Pero también hay otros males alrededor de la reforma. La resistencia. Ya hay sectores que están diciendo a mí no me toquen y han contratado a asesores de antiguos funcionarios importantes de impuestos internos. Bueno, si todos tenemos que sacrificarnos, eso sí, todos tenemos que sacrificarnos, que no venga nadie diciendo a mí no me toquen. ¿A qué se expondría la República Dominicana de no realizar una oportuna reforma fiscal? El Fondo Monetario vive exigiendo que se haga la reforma para diseñar una fiscalidad que disminuya el endeudamiento. Si nosotros no hacemos eso, si seguimos la vorágine de crecer en el endeudamiento, puede llegar un punto que el fondo diga, bueno, ya yo estoy cansado de decírtelo y voy a dictaminar la economía dominicana en una forma más severa. Entonces puede provocar un enfriamiento de los agentes, de los inversores económicos. Es decir, que en la medida que los ingresos del Estado no se incrementen mucho y el pago de la deuda sí se va incrementando, te está quitando cada vez más capacidad para pagar nómina, para hacer inversión. Y ese es el riesgo. Y por eso entonces es que hay que hacer una reforma fiscal que dote al Estado dominicano también de recursos importantes y que sea una reforma, siempre decimos, de largo alcance y que permita que en los próximos 15 años o 20 años aquí no se hable de reforma fiscal. ¿Se reducirán los préstamos? Sin duda alguna está el tema del déficit y el tema de las deudas.
¿Cuál es el problema hoy en día de la deuda dominicana? No es tanto la cantidad de dinero que se deba. De hecho, tú lo comparas con el tamaño de la economía, es manejable. Si fuese más bajo sería mejor. El problema es cuánto representan los intereses que hay que pagar cada año en proporción con los ingresos. Hoy en día prácticamente estamos entre un 24, un 25%. Quiere decir que por cada 100 pesos que recauda el Estado, ya hay 25 que no puede tocar para hacer política pública, porque esos 25 van a servir para pagar los intereses de la deuda. Si hacemos bien las reformas, van a pasar dos cosas. Primero, se van a reducir los déficits fiscales, y al reducirse el déficit fiscal, se reduce la necesidad de buscar financiamiento. ¿Cuándo podría ser introducido este proyecto de ley de reforma fiscal? Antes de fin de año va a estar entrando, porque idealmente debe ser parte de la proyección del presupuesto 2025. Ya todo el mundo está trabajando en eso. O sea, yo estoy viendo tanto adentro del sector público como las empresas, los centros de pensamiento, las universidades, que bien, las universidades tienen que aportar, tienen que participar. Yo creo que son entes muy adecuados para dar una opinión y dar propuestas ahora y durante todo el año 2025. Yo creo que seguirán avanzando temas como la seguridad social, el código laboral, la capitalización del Banco Central, la recuperación de las pérdidas al sector eléctrico. Tú ves que es un menú muy grande, pero hay que tocar todas esas dimensiones. Para finalizar, la gente, el pueblo, ¿debe temer a una reforma fiscal? Yo creo que la población dominicana no debe temer a una reforma fiscal siempre y cuando exista un compromiso del Estado dominicano de revertir gran parte de esos recursos que pueda tener en la mejoría en los servicios públicos, en los servicios sociales. Yo no le tengo miedo a la reforma. Mi temor es que no sepamos aprovechar la oportunidad para hacer estas reformas. Quiera o no, constituye un elemento civilizador en el sentido de que ha permitido generalmente en un mundo moderno quitarle a aquellos que han acumulado mucho y que luego entonces esos recursos puedan constituirse en un mecanismo redistribuidor del ingreso. Y yo creo que nosotros tenemos que impulsar esa lógica. Pero con la diferencia que esta vez, si hacemos esta reforma integral, que no solamente toque la fiscalidad, sino la seguridad social, la parte laboral, la parte institucional, que hay una serie de reformas para reorganizar el Estado, entonces el crecimiento esta vez va a ser mejor distribuido. Que no convirtamos la reforma en un caballo desbocado con una profusión de reformas exageradas en cuanto a frecuencia, en cuanto a propuestas, que complique la situación. Que eso le tengo muchos temores. Impulsar la lógica de que lo que el Estado pueda recaudar sean recursos que se inviertan precisamente en mejorar los servicios públicos. Si la población, y si eso se hace y la población los percibe, la población no tendría quizá ningún tipo de reparo en aceptar una reforma fiscal. La realidad es que impuesto por impuesto la propuesta de reforma fiscal deberá ser analizada profundamente mediante un anhelado consenso social. Mientras tanto, el tiempo corre y al parecer hay una decisión tomada sin vuelta atrás. Al final, solo en la práctica y en la aplicación de este tipo de medidas podremos juzgar los resultados en el manejo del Estado. Y de esta manera finalizamos el programa en el día de hoy. Será hasta un próximo Enigma.